Buenas tardes, mi nombre es Edgardo Leal, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y vamos a hablar acerca de las bases de datos. Es un breve repaso o digamos que vamos a ver una parte de la línea del tiempo. Para esto debemos entender que antes de 1946 ya existían tarjetas perforadas que lo que hacían era simplemente almacenar la información en ellas, en las perforaciones o que iban organizadas en diferentes estructuras. En el 46 aparece el primer computador o el primer ordenador digital que lo que hacía era digitalizar esas tarjetas perforadas. En el 50 aparecen las cintas magnéticas que eran unas cintas donde se almacenaba la información que mucho antes se tenían en esas tarjetas perforadas. Para el 60, en la década del 60, aparecen corporaciones como IBM en asociación con American Airlines desarrollando un software el cual permitía almacenar toda la información de sus viajeros en cintas magnéticas y de ahí de hecho se da paso al Integrated Data Store y a los CDs que eran medios en los cuales se podía almacenar de mejor forma todas estas datas o bases de datos de los clientes. En el 70 aparece un modelo de relación que simplemente lo que hace es llevar las bases de datos a un modelo lógico para poderlas entender mejor. Y en el 76 aparece el modelo de entidad-relación que ya empieza a enfocar las bases de datos mucho mejor hacia partes de gráficas o de relaciones y objetos. En el 80 aparece el lenguaje SQL que empieza a estructurar mejor las bases de datos para que sean aplicables a sistemas operativos prácticos. Y en el 90, empresas como Microsoft desarrollan Access y Excel que permiten hacer que las bases de datos vayan más orientadas a objetos. En el 93, con la aparición del Internet, empieza a trabajarse todo lo que es el World Wide Web y el enfoque de base de datos hacia él. En el 2008 aparece MySQL, que simplemente es como la integración del lenguaje de SQL hacia el Internet y hacia MySQL. Y en el 2010 ya los sistemas XML o el lenguaje XML se permite una integración mejor para que las bases de datos sean más entendibles. En la actualidad, empresas como Google están trabajando pues ya directamente sobre bases de datos, permitiendo nuevas tecnologías como el Machine Learning y llevando todas estas bases de datos a las nubes. Y se dice que en el 2022 el 75% de las compañías estén migrando todas sus bases de datos a la nube y solo un 5% sean locales. Todo esto apuntando, como les decía, hacia soluciones mucho más integradas y haciendo uso de la inteligencia artificial para desarrollos y predicciones a través de las bases de datos. Todo esto se conoce como Machine Learning. El Machine Learning no es más que la forma en cómo la máquina coge una base de datos, clasifica y optimiza a través de sus modelos o de sus algoritmos esta información para generar posibles respuestas o predecir posibles situaciones de la vida común. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es como una compañía local, por ejemplo, que ya no es tan local como Rappi, toma la información en sus bases de datos, nuestra información que hemos ido ingresando, digamos que cada vez que hacemos uso de sus herramientas y haciendo uso del Machine Learning, lo que hace es lograr predecir qué es lo que más nos gusta pedir por sus aplicaciones o cuánto tiempo llevamos sin pedir determinado producto para poderlo predecir o generar recomendaciones y a través de su herramienta poder hacernos pues cualquier tipo de sugerencia e incluso llegar a decirnos con solo entrar a la aplicación en qué momento estamos de nuestra vida y qué queremos hacer, si estamos en el trabajo, en la oficina, en la casa y pues qué deseamos pedir. Esto es básicamente como un ejemplo de cómo se usan las bases de datos y hasta dónde hemos llegado en temas a la actualidad y hacia el futuro con Machine Learning e inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención.